Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Hoy es martes 31 de mayo del año 2022. Se nos fue el mes de mayo y muchísimas cosas sucediendo. Les cuento rapidito que el petróleo está de nuevo en alza y el Bitcoin también. El Bitcoin tanto como 7% con respecto a hace algunos días atrás. Ya vamos a hablar de eso. Y empezamos hablando obviamente de la importancia de que China pareciera empezar a volver a la normalidad y se observa lo que sería un renacer en las ciudades, lo que es altamente positivo para la reapertura de fábricas y del comercio en general, y así desacelerar la presión que en algunas corporaciones americanas había por la falta de inventario, y eso definitivamente contribuye a por lo menos calmar las expectativas de que pudiese haber una inflación producto de la escasez. Eso es sumamente importante. Creo que en otro aspecto bastante positivo podemos ver que las lecturas económicas que han venido saliendo en lo que se llama la data alternativa muestran que la inflación pudiese haber llegado a un pico en marzo del 2022. ¿Y por qué es importante? Porque entonces la Reserva Federal pudiese no ser tan agresivo o tan agresiva en la subida de tasas. Incluso algunos se atreven a pronosticar que hay diferentes reuniones durante el año, pero que en la reunión del próximo 21 de septiembre no haya ninguna medida de subida de tasas y que lo que se llaman Fed Funds, que son las tasas interbancarias, que es precisamente lo que la Reserva afecta cuando hace la subida de tasas, se ubiquen en 2.5 o en 2.75% para final del 2022 versus lo que serían los 3 y tantos por ciento que se estimaba. ¿Por qué es importante? Fíjense ustedes, la Reserva Federal cuando nos afecta esa tasa interbancaria, que es cuando llamamos una subida de tasa, afecta a toda la cadena. Durante algunas semanas hemos explicado en esta tribuna que las tarjetas de crédito, las líneas de crédito para la gente que tiene casas, la compra de carros y toda una cantidad de cosas que tienen que ver con tasas de interés se afectan basado en el fenómeno en el cual estén esos fondos interbancarios, y es por eso entonces que la reserva afecta allí, porque afecta a toda la cadena de formación de tasas de interés que tienen que ver, obviamente, con esa inflación esperada. Como ustedes saben, la inflación está mucho más alta que las tasas de interés, entonces pasamos a tener lo que se llama tasas reales negativas porque el dinero se va depreciando, porque no existe en esos fondos interbancarios un proceso de tener una ganancia que nos permita compaginar con la inflación que se tiene o, lo que es peor aún, la inflación esperada. Estas noticias que yo les estoy indicando ahora pueden tener un impacto importante en las potenciales subidas que pueden tener los mercados de capitales en los Estados Unidos. Lamentablemente en Europa pasan dos cosas. El día de ayer lunes observamos que la inflación que sucedió inmediatamente en el mes anterior en Alemania apunta a una inflación muy alta, pero hoy en la mañana, que fueron pues con respecto a los Estados Unidos, en la madrugada de hoy para nosotros, los números en conjunto de Europa no fueron tan malos como los de Alemania, y el Banco Central Europeo pudiese tener algún tipo de mecanismos para tratar de frenarlo. ¿Cuál es ese mecanismo? Pues indudablemente lo mismo que hace la Reserva Federal, subir las tasas de interés con respecto al euro, lo que fortalecería el euro. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la gente empezaría a ahorrar en términos de euro porque hay una remuneración, y evitar, como ustedes probablemente han visto, una devaluación del euro con respecto al dólar en los mercados mundiales. Otro componente importante que está sucediéndose y es bien interesante, que podría también tener un impacto en toda la economía mundial, es una potencial oportunidad, un cese de hostilidades basado en el conflicto ruso-ucraniano, basado en el avance que los rusos han hecho durante las últimas 2 semanas en gran parte del este del país, digamos Ucrania, en una región que se llama el Donbass. Inclusive hay rumores de que el presidente turco se habría comunicado con Putin y este último estaría dispuesto a declarar probablemente un tratado de paz. Máxime, cuando aunque los Estados Unidos le está enviando armas a Ucrania, el presidente Biden ayer lunes se pronunció con respecto a que los Estados Unidos no mandaría misiles que los ucranianos pudiesen utilizar para llegar tan lejos como suelo ruso. Es algo importante porque recuérdense que hay una especie de diplomacia dentro de todo este proceso cruel de guerra, pero lo cierto es que si Rusia
puede bajarle un poco al tema de la guerra, eso puede ser bastante positivo para los mercados de capitales porque despejaría lo que sería la incertidumbre, que es lo que mantiene siempre esa volatilidad en los mercados. Recuérdense que hace días nosotros estuvimos explicándole la importancia de comprar potencialmente cierta cantidad de, digamos, de efectivo que pudiesen tener en esos momentos en el mercado. Y aunque nosotros no creemos que vamos a tener una recuperación del estilo B de Víctor, es decir, que bajamos abruptamente y volvemos a subir, sí creemos que vamos a observar una recuperación en los precios de las acciones poco a poco, basado fundamentalmente en el hecho de que lo que se llaman los múltiplos de valoración, que se miden en lo que nosotros conocemos el radio PE, que en inglés es Price Earning y que en español es precio de las acciones versus ganancias proyectadas, está mucho más realista porque de esa manera nosotros proyectamos cuáles son los flujos de caja que pueden tener inclusive las ganancias algunas compañías y poder entonces descontarlo en términos de valoración y poder decir tantas veces esas ganancias es básicamente donde se deben ubicar el precio de las acciones en circulación de esas compañías. Nosotros también estamos observando que un acuerdo que estaba estancado en el Congreso americano, que creo que ustedes me vieron nombrar y si no lo pueden buscar en Google, lo que se llama el Build Back Better, que es construir de nuevo mejor, pudiese volver a ser discutido en el Congreso de cara a esas elecciones que hay en noviembre, porque los demócratas quieren tener algunos alicientes para tratar de ganar un poco de terreno. Como ustedes saben, las encuestas apuntarían a que los republicanos mantendrían el control pudiesen tener el control del Congreso. Eso es muy importante, pero esto trae dos colas. Una, mayor liquidez en el sistema pudiese desencadenar miedos inflacionarios, pero también mayor liquidez en el sistema pudiese ponerle más gasolina a una subida de las acciones. Y en un artículo interesante que se está publicando en el New York Times, aquellos que les interesen pueden leer específicamente de algo que nos llama también la atención. El hecho de que las compañías están comprando sus propias acciones, es decir, los equipos de gerencia de las compañías van al mercado y compran las acciones de sus propias compañías, lo que es un espaldarazo fundamental para el comportamiento de esa gerencia y eso nos infiere de que ellos están creyendo en sus propias corporaciones, por ende eso le pone un poco más de aliciente a cualquier subida. Recuérdense que la dinámica de la narrativa pudiese cambiar, pero probablemente durante las próximas semanas pudiésemos ver esos crecimientos en algún tipo de sector en particular. Máxime, cuando quiero recordarles que los viernes, los primeros viernes de cada mes sale lo que se llama el non-farm payroll, que es el número del desempleo del mes inmediato anterior y que nos indica por dónde va la economía. Pues este sería el caso este próximo viernes 3 de junio a las 8:30 de la mañana hora del este y ya nos debemos estar preparando porque eso es un catalizador que de una manera u otra mueve los mercados de capitales. También nosotros, como le dijimos al principio, observamos que el petróleo está en alza alrededor de un 2 o un 3%, uno, por la reapertura china, porque esa reapertura china lo que nos indica es que hay más demanda probablemente a nivel mundial por el proceso de la cantidad de millones de habitantes que tiene China, la movilización, el transporte, y la segunda, por la decisión que ha tenido Europa de paralizar ciertas importaciones de crudo ruso, y eso fundamentalmente hace o genera un temor en cuanto a la otra cantidad de petróleo mundial que se debería estar demandando. Otra de las cosas interesantes con respecto a la energía es que Rusia le corta el suministro de energía a Holanda y que el siguiente país afectado pudiese ser Dinamarca. En caso del Bitcoin, nosotros probablemente pudiésemos ver una cantidad adicional de subidas en el sector porque nosotros estamos observando que los inversionistas institucionales, al ver subidas como la que hemos visto alrededor del 7% durante los últimos días en el Bitcoin, empiezan probablemente a tomar algún tipo de expectativa de hacia dónde se podría dirigir. Ya para despedirnos del podcast, nosotros estamos observando en los mercados que los futuros nos están anunciando ciertas caídas en el mercado de acciones, pero recuérdense de la volatilidad y hay que estudiar el por qué, porque fundamentalmente hay algunas inclusive declaraciones incendiarias del gobernador Christopher Waller de la Reserva Federal que quiero que le presten atención, pero también el Standard Poor's 500 me cae 0.64%, además de que el Nasdaq me cae 0.22% en la arrancada y el Dow Jones 0.70%, pero observando lo que les vengo diciendo del Bitcoin está prácticamente en los 32.000, algo bien interesante, el petróleo, como les digo, subiendo prácticamente 3%, lo vamos a sentir
estaciones de gasolina, lo vamos a sentir en el transporte, digamos, aéreo y en alguna cantidad de cosas. En el caso de los bonos, que siempre les hablo de cómo se comporta el bono a 10 años, por cómo marcaría el tema de las tasas de interés, se comporta ahora en un rendimiento del 2.83%, y Europa, como les estaba contando, Alemania cayendo un poco, estaríamos hablando de que Londres está lo que se llama flat, que es prácticamente sin cambio. Nos llama la atención un poco más en la caída en lo que sería Francia, alrededor del 1.13%, y en el caso de Asia, vemos que en el caso de China, por esa reapertura que observamos, y Hong Kong suben 1.19% y 1.38% respectivamente. Así que espero que tengan un excelente inicio de semana y que celebren que por lo menos tenemos alguna cantidad de noticias positivas, porque es muy importante, yo lo practico y yo trato inclusive de decírmelo, el proceso del pensamiento optimista, porque trae algún tipo de cosas, no queremos entrar en esa polémica, digamos, psicológica, pero trae algún tipo de componentes sumamente interesantes. Así que espero que tengan un buen día y como siempre les digo, pueden comunicarse con nosotros a través de victor@ilafin.com. Hasta luego. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.